Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast llamado Sentencias. Estoy muy contento porque nos acompaña la magistrada Liliana Alejandra Hernández Herrera, la magistrada laboral, magistrada electa en esta elección judicial. Primero que nada, muchas felicidades. Muchas gracias. Un paréntesis chiquito, ¿cómo viste la campaña? ¿Cómo viste el Senado? ¿Cómo viste este último proceso en donde pues, ya se te nombra magistrada? ¿Cómo lo viste? Fíjate que, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme aquí en tu podcast. Estoy encantada de estar aquí. En general, todo el proceso pues es algo histórico, como tú sabes, no habíamos tenido esta forma de elección de las personas juzgadoras. Y en términos de campaña, ahí, yéndome un poquito más atrás, yo te quiero decir que mi experiencia fue increíble. El salir a los parques, a las plazas, a distintos municipios de Galeana, Linares. Yo ahora sí que me tocó el sur de Nuevo León. Fue una experiencia que yo me quedo pues muy buena, creo yo, para el sentir que tenemos nosotros que estamos dentro del Poder Judicial y que te llevas un compromiso más grande también con las personas. Ahora, pues como viste, fue la toma de protesta, incluso anduviste por allá en Ciudad de México. Pues creo que también, obviamente, están los temas del Senado que pues hubo unas intervenciones, que esto hizo un poquito más retardado todo lo de la toma de protesta, pero yo creo que en general estuvo muy bien, creo que las personas lo recibieron bien, que era lo importante, y nosotros creo que valió la pena cada minuto que estuvimos ahí hasta recibir pues obviamente la protesta que rendimos y ya nuestras constancias, nuestros nombramientos. Pues qué bueno, muchas felicidades y pues definitivamente como dices, tienes una obligación ahora para administrar justicia de la manera excelente como nace. Para los detractores de la reforma, 17 años en el Poder Judicial de la Federación. 17 años. Secretario de Cuenta, has estado en funciones en varios colegiados, varias materias, todo este mito que los jueces del bienestar y creo que eres una prueba de trabajo, esfuerzo, dedicación, estudio y pues perseverancia, ¿no? Claro, fíjate, yo ingresé hace 17 años, un maestro que era magistrado pues me invitó ahí al Poder Judicial, obviamente encantada acepté, yo todavía estudiaba, entonces llego como oficial, estoy algunos años de oficial, obviamente pues empiezo a ver los exámenes que había para crecer en la carrera. Después soy actuaria, hay una oportunidad en otro órgano y me integro a ese órgano como actuaria, pero siempre proyectando, Daniel. O sea, yo de hecho, yo creo que desde el día 2, 3 que llegué ahí, el magistrado con el que llegué me dijo, ¿cómo ves? ¿Haces un proyecto? Yo ni sabía que era un proyecto y yo de que sí, claro que lo hago. Salí y pregunté a una compañera así de, ¿qué es un proyecto? Pues un proyecto de sentencia, ¿verdad? Y dije yo, pues ya le dije que sí, o sea, ya no había cómo echarme para atrás, pero yo creo que esa parte de ver los expedientes, de tener una visión de lo que está pasando, ponerte a analizar los casos, fue totalmente enriquecedora sin tener el cargo. Y después, pues a los años también fui secretaria de Estudio y Cuenta, como bien lo dijiste, y ya tengo 13 años como secretaria de Estudio y Cuenta, y ahora pues se da esta oportunidad que obviamente yo creo que muchas de las personas que estamos en el Poder Judicial de la Federación siempre quisimos crecer, ¿no? En la carrera. Yo creo que la mayoría siempre tuvimos esa aspiración en la forma que fuera. Yo de hecho con los titulares que estuve, que me conocen, me decían, hubiera sido como hubiera sido, tú te hubieras puesto, si hubiera sido un examen, si hubiera sido ahora como fue la elección, pues la ibas a tomar esta oportunidad. Y creo que pues finalmente fue algo que así se determinó, ¿verdad? Y que nosotros también, como buenos pues seguidores del derecho y del Estado de Derecho en sí, pues teníamos también esta posibilidad de llegar y ahora pues ya, con este triunfo. Pues bueno, enhorabuena y pues con esto, un ejemplo como el tuyo, pues se derriban estos mitos que luego le hacen mucho daño
y genera mucha polaridad entre el foro, pero bueno, qué bueno y felicidades. Muchas gracias. Vamos a hablar de una sentencia laboral, ahorita estás en un tribunal laboral y pues vas a estar integrando un tribunal colegiado también en esta materia. Una sentencia que hasta parecería injusta si lo ves de un lado, pues así que como muy del corazón, pero los criterios, la corte, el propio estudio de la sentencia te dice no debo tomar en cuenta todo lo que se me dice en la demanda, sino que tengo que estudiarlo de una manera diferente y estudia semanas cotizadas, salario, integración de salario, la manera en la cual se cuantifican las pensiones, cesantía, vejez. Entonces es muy interesante porque todo este sistema pensionario se ha estado cambiando a base de criterios. Cuéntanos qué pasó en este juicio, quién viene al amparo. Fíjate, es una persona que pues ya tenía una pensión de cesantía. Entonces lo que hace es que, bueno, primero pues presenta su demanda, ¿verdad?, laboral ante la Junta y alega a esta persona que estuvo cotizando desde 1970 a 2010. Estaba hablando de 40 años, ¿verdad? Entonces esta persona lo que alega es que hay un pago incorrecto de esta pensión por cesantía y entonces dice, a mí me la otorgaste con un salario y con determinadas semanas, pero yo tengo más. Entonces básicamente venía y decía, yo tengo 2088 semanas, por ejemplo, cotizadas, y mi salario promedio de las últimas 250 semanas es de 400 pesos, por redondearlo, ¿verdad? Entonces ahí lo que hace es que al presentar su demanda ofrece algunas pruebas, entre ellas la resolución de su pensión, que se la otorgaron también, dicho sea de paso, creo que es un dato interesante, en 2011. Okay. Esto estamos hablando que pues va al juicio hasta muchos años después, ¿verdad? Como 2019. Entonces alega esa parte de, bueno, es que a mí me lo calculaste mal, y entre otras pruebas que exhibe ofrece la prueba de inspección. Entonces dice pues que se vaya el actuario, que se constituya ahí en la delegación del IMSS y que verifique, pero lo hace pidiendo la exhibición de los documentos físicos, que eso también es muy importante. Entonces pues la demanda la admiten, se contesta la demanda por parte del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el instituto lo que hace es que alega que hay unas semanas cotizadas distintas a las que está diciendo el actor. En este caso señala el instituto que tenía creo que 1813 semanas, por decirte algo así, y que sin embargo le habían concedido por 1857, o sea que le habían dado una pensión todavía mayor. Pero que revisando sus datos pues veía que eran 1813 y que el salario que tenía era de 129 pesos, por ejemplo, que pues ahí hay una alta discrepancia, obviamente, entre de 400 a 129. Sí, claro, y de las semanas también. Entonces estamos hablando que no sé, un 309% de diferencia, y como ya en 3 semanas son como 4.4 años de diferencia. Entonces pues ahí lo que hace en su momento la Junta, ya al resolver el laudo, obviamente se desahoga la prueba de inspección, va el actuario, se constituye ahí en la delegación del IMSS y no le exhiben los documentos físicos. Entonces pues ya así queda, ¿verdad? Al momento de resolver, la Junta lo que hace en el laudo es que dice, si bien es cierto, se desahogó la prueba de inspección y no te exhibieron estos documentos para los cuales fue solicitada esta prueba, y por esto te tengo por presuntivamente ciertos los hechos que tú pretendes demostrar, lo cierto es que al momento de analizar todas las probanzas en general, pues es inverosímil que tú tuvieras pues un sueldo de 400 pesos como un sueldo promedio en tus últimas semanas de cotización, de tus últimas 250. Esto porque también la parte lo que decía era que era un auxiliar de paramédico y que había efectuado otros trabajos en seguridad y vigilancia. Entonces lo que hace la Junta es decir, pues me parece inverosímil que tuvieras tú un sueldo
muy por encima del sueldo de un salario mínimo en general, y que además no me estás acreditando que tengas algún tipo de especialización que ameritara que tú recibieras un mayor sueldo. Aquí también lo importante es que no exhibe mayores pruebas. Entonces, pues dice la Junta, y que no me las exhibas, ¿verdad? Que no me exhibas algo con lo que me podrías dar tú un indicio. En este caso, ¿quién tiene que probar qué cosa? ¿A quién le corresponde? Se llama cargas de prueba en los procedimientos. ¿Qué le toca acreditar a cada quien? ¿Qué le toca acreditar a la persona adulta mayor? ¿Qué le toca acreditar al Instituto Mexicano de Seguro Social? Fíjate que justo eso fue lo que la Corte resolvió en una jurisprudencia, que es la que analizamos después ya al resolver el amparo directo, porque la Corte lo que dice es, si bien es cierto que pues la carga de la prueba recae técnicamente en el instituto, pero esto es en cuanto a las semanas de cotización únicamente. Entonces, en el estudio que hace la segunda sala, la extinta segunda sala, refiere que es muy importante tomar en cuenta distintos temas. Por ejemplo, en un juicio ordinario donde si tú arrojas la carga de la prueba a la parte empleadora y no te acredita, por ejemplo, no contesta la demanda o no te llega alguna prueba, ahí sí aplica el que tú le tengas por ciertos los hechos. Pero acá lo que decía la Corte era que no había que perderse de vista que, a diferencia de esos juicios ordinarios, acá la realidad es que el IMSS actúa como un ente asegurador. Entonces dice, esta es la principal diferencia. O sea, no es patrón. No es patrón. Entonces es un ente asegurador en el que, ¿quién le va a dar esta información? La parte empleadora. Entonces dice, si la parte empleadora no le da estos elementos o estas pruebas o esta información o altas o bajas o movimientos, en realidad el instituto no está obligado a tenerlas y no puede operar en su contra solo por ese hecho de que no te hayan exhibido el documento físico que fue para el que se pidió la prueba de En inspección. este caso, a las personas adultas mayores, a los asegurados, a los trabajadores les toca llevar los papeles. Pues obviamente para acreditar también esta parte, o sea, lo que dice la Corte es, si tú, por ejemplo, en este caso, pues dices que tienes ciertas semanas, tienes cierto salario, pues obviamente yo presuntivamente te voy a tener por cierto también lo que tú me estás diciendo, siempre y cuando dependa también de las demás cargas probatorias o de las demás pruebas que se anexen. En este caso, lo que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social es que allega un certificado de derechos. Entonces la Corte precisamente analiza estos temas en donde dice, si bien el hecho de que tú hubieses ofrecido la prueba de inspección y no te hayan exhibido la documentación física, esto no es suficiente para desvirtuar el valor probatorio que a su vez tiene el certificado de derechos. Un paréntesis, ¿qué es un certificado de derechos? El certificado de derechos es como el documento en el que el instituto te pone todo el derecho que tú tienes de semanas, de salario, todos tus derechos vigentes, así le llaman. Entonces, estos normalmente los tienen a través de un sistema que es el SINDO, el Sistema Integral de Obligaciones y Derechos, que precisamente la Corte lo que dice es eso, dice, si alguien lo pide en un documento físico, lo cierto es que desde 1982 ya no tenemos documentos físicos, el instituto ya no cuenta con estos documentos. Obviamente por toda la tecnología, por todo lo que hemos vivido en estos años, obviamente de los avances tecnológicos, pues van cambiando las formas en las que se resguarda la información. Entonces también como que lo que hace es decir, en este caso en específico, en el que es un ente asegurador, que no es la parte empleadora, el solo hecho de que tú manifiestes esto y el solo hecho de que la inspección no te hayan exhibido los documentos físicos, no quiere decir que por eso se va a restar el valor probatorio del propio certificado de derechos que exhibe la autoridad para acreditar que tú tienes cierto salario o que tienes ciertas semanas. Esto también obviamente con la premisa de que la parte no exhibió mayores pruebas, porque yo creo que ahí lo importante era si la parte hubiera exhibido otras probanzas, algún recibo, alguna prueba que tuviera, pues obviamente eso
se hubiera caído ya no entras dentro del presidente de la Suprema Corte y aquí ya es un caso muy distinto. En este que estamos analizando, en realidad pues la parte no acreditó mayor cosa e incluso hay otro argumento que le da la Junta. Le dice, obviamente le hace un análisis acerca del salario que hay en el país, de las distintas zonas que en aquel entonces había. Era 2011, entonces tenemos un salario bajo todavía. Sí, muy bajo. En 2011 le dan la pensión, pero en realidad su última fecha es en 2010, en diciembre. Okay. Entonces el salario era de decirte 57 pesos más o menos en la zona A y creo que el más alto llegaba a 170 pesos, así, el más alto de los tabuladores, así el más elevado. Entonces aquí pues obviamente, claro que se basan también en el salario mínimo, ¿verdad? Tú tienes 57 pesos como salario y tú vienes y me dices que recibes 400, ¿verdad? Obviamente se te concedió a ti, conforme lo que tenemos aquí de información, 129 pesos, que es algo ya un poco más razonable, claro, ¿verdad? En la realidad incluso económica del país, ¿verdad? Entonces, bajo esos dos argumentos le dice, no me das, no me justificas, no puedo yo tener por cierto lo que me dice si tengo un certificado de derechos, el cual pues es un documento público, y también no te puedo creer porque si bien puede ser que ganes ese dinero, pero pues no me justificas tener algún conocimiento en técnica, arte superior a lo del puesto que dijiste, y tampoco pues te creo porque pues en esa fecha pues el salario era muy bajo, de como 300 veces menos que el que estás señalando. Y al final, ¿qué le resuelven ustedes al quejoso? Bueno, fíjate, y ahí agrega ya como por otra precisión, porque eso también se atiende en el amparo directo, que creo que es de los argumentos más interesantes que hemos visto. Lo que hace la Junta es decirle, a mayor abundamiento, o sea, no era como la base toral de la resolución del laudo, pero si dice a mayor abundamiento, atendiendo como a esta experiencia humana, pues yo entiendo que las personas obviamente no van a recordar con tanta exactitud los periodos que estuviste, con el sueldo específico que estuviste, y que no me llegue ninguna prueba. Okay. O sea, porque es como algo ilógico el que el cerebro humano pudiera como recordar todos estos datos con tanta precisión y sin ninguna prueba que me llegaste. Entonces, pues obviamente el actor que se viene al amparo directo ya como parte quejosa y alega distintos argumentos, entre ellos pues obviamente que el valor probatorio que se le dio o no la prueba de inspección en relación con el certificado de derechos, alega también el tema de por qué utilizar el salario mínimo como un parámetro, hace alusión también de que tratándose del caso del Estado de Nuevo León, pues los sueldos son 5 veces mayor, 5 veces mayor al que el resto del país. Estamos en un estado industrializado en el que pues a lo mejor, y sí, la calidad de vida sabemos es más elevada, claro, totalmente. Alto costo de vida, algunos pagan, ¿no? Así es. Entonces, pues es uno de los argumentos que trae, y finalmente señala que se viola el principio de igualdad y no discriminación con el argumento que hace la Junta en cuanto a que no podía recordar a lo mejor los periodos, las semanas, etcétera. Entonces, ese argumento a mí se me hace muy interesante porque, pues obviamente ya es un tema de constitucionalidad, no es un tema de legalidad así tal cual, entonces ese también se abordó en el amparo directo. Entonces, bueno, ya tenemos estas tres partes, ¿no? En la primera, lo que resuelve el tribunal colegiado es que dice, cita esta jurisprudencia que te comento, creo que es la 39/2016 de la segunda sala, ahí la pueden consultar, en la que la Corte dice, tú puedes revisar como autoridad la verosimilitud o no del salario y de las semanas en su caso que tú alegas, aun y cuando ahí el caso es y no te conteste la demanda. Por ejemplo, aquí en este caso sí contestó, pero se asemeja en la parte a la que, pues bueno, aun y cuando la prueba de inspección no hayan exhibido la documentación física, o sea, no la del sistema, porque también la podía haber pedido así, de que vayas y que revises en el sistema cuáles son los datos. Aquí nada más lo que hacían era decir, pues, que me exhiban la documentación física.
Entonces ahí lo que hace el tribunal colegiado es que se dice que fue correcto este estudio que realiza la Junta, obviamente basado en este criterio jurisprudencial en el que pues el alto tribunal permite realizar este tipo de análisis en un juicio de razonabilidad. Entonces pues se avala obviamente esta determinación de la Junta y después prosigue la sentencia con el estudio de si se puede utilizar o no la información acerca del salario mínimo. Ahí pues se señala que obviamente toda la información que tiene a través de la CONASAMI o del INEGI, donde hacen estudios pues de los salarios que se integran normalmente, pues sí corresponde a un indicador y es un elemento objetivo, o sea, no es algo también porque la parte como que decía, bueno, no, es que eso no refleja la realidad, ¿no? O sea, no es algo que esté yo pensando como en un de dónde agarro para poder decir que ganaba esto, no es algo que esté en el aire, sino que realmente son indicadores que tienen atrás un estudio formal, una metodología y que puedo utilizarlo porque para eso son. Claro, exactamente, y que pues como sabemos, o sea, obviamente cuando se fijan estos salarios se hace un estudio en el que pues estos sean suficientes para que puedas tener tú una vida digna, que puede estar cuestionable la cantidad, ¿verdad? En aquel entonces, porque pues 57 pesos, pero bueno, era lo que teníamos en nuestro país, y que te alcance para ti, para tu familia, para el desarrollo social, educativo, cultural. Entonces, más que todo yo creo que atiende a decir que es un indicador de pues de una realidad social, de lo que la población asalariada en el país recibe, ¿verdad? Entonces, si no hay tampoco una mayor justificación de la parte actora, de por qué deberías de recibir más o por qué las labores que tú realizabas ameritaban que si tuvieras un sueldo por demás superior, pues sí es un parámetro objetivo utilizar pues la media, ¿no? del país. Entonces, pues se avala también esta parte. Y la última, ¿es discriminación o no? En la última se dice que no hay una discriminación, pero se me hizo muy interesante este argumento porque incluso lo comentábamos entre compañeros y todo porque decían, es que sí, como son personas, son adultos mayores, si tú le dices que por eso no recuerda las semanas, si no recuerda el salario, no recuerda los periodos y las partes empleadoras, pues sí le estás como discriminando por su edad, por su situación, etcétera. Pero ahí fíjate que hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Pleno que determinó que una cosa es la distinción y otra cosa es la discriminación. Y en este estudio la Corte dice, mira, una distinción puede ser una diferencia que tú hagas de forma muy razonada y con datos objetivos que no necesariamente va a conllevar a una discriminación. O sea, porque las distinciones en sí, si son objetivas, pues realmente no necesariamente es discriminatorio. O sea, obviamente tú vas a atender a las circunstancias de cada persona y puede haber distinciones que no impacten a este derecho humano. Y la discriminación, pues ahí sí, es una diferencia que tú haces, que es arbitraria, que no tiene un sustento. Entonces, pues ahí lo que se hizo en el análisis, que fue una propuesta que yo le presenté al magistrado y por eso me gustó también el estudio, porque lo vi de propia mano, es por el hecho de, yo lo que justificaba en la sentencia, que después resolvieron los magistrados, era que esta distinción que se hace no es arbitraria porque, y yo ponía ahí también de que, y lo comentaba con el magistrado, es que las personas no somos robots, no somos ChatGPT que vas a tener la información. Y yo decía, y no es tanto que vaya hacia el sector del adulto mayor, o sea, en realidad es un común general de las personas. A veces la memoria falla, es lo más normal. Entonces, obviamente, pues ahí se decía, no es ni siquiera que te hayan dicho que tú como adulto mayor, sino que es en realidad todas las personas que recuerdes con punto y coma los últimos 40 años de tu vida, dónde estuviste, cuánto ganaste, y luego además sin una constancia, como que sí, pues, o sea, suena un poco increíble
que pudiera recordarse, porque pues no somos máquinas, ¿verdad? No somos robots. Entonces se decía que esta distinción pues era muy objetiva, el tomar en cuenta las capacidades humanas que tenemos las personas y que, pues te digo, válidamente no podemos recordar todo. Entonces al final se dijo que esto estaba plenamente pues justificado, el decir como pues una máxima, ¿verdad? Decir pues no todas las personas van a recordar. Entonces, en conclusión, no toda distinción es discriminación. Exactamente. Yo creo que ahí el factor importante que tenemos que tomar en cuenta, Daniel, es si hay una base objetiva o no en cuanto a esa distinción o esa diferencia que se hace. Por ejemplo, por ponerte un tema totalmente distinto a la materia del trabajo, bueno, más o menos relacionada. Cuando teníamos antes en la Ley Federal del Trabajo, había una prohibición para que las mujeres trabajaran en industrias, por ejemplo, en la noche. Entonces se decía, ¿cuál es la distinción? O sea, ¿cuál es el elemento objetivo no que pueda haber en esto? No quiere decir que las mujeres no puedan por ser mujeres, nada más trabajar en la noche o en una industria. Entonces ahí obviamente después eso se cambia también, se reforma, porque obviamente es una distinción que resulta un tanto arbitraria, o sea, no hay una razón específica. Si dijéramos, bueno, inclusive con propias mujeres, oye, bueno, está embarazada, bueno, hay una distinción que es objetiva de que no vas a tener a lo mejor el cierto mismo trabajo, tipo. Ajá, cierta condición, cierta carga a lo mejor, o física, etcétera, ¿verdad? O los periodos, etcétera. Pero en este caso, en realidad, pues, yo lo que sí creo es que tenemos que atender a ese factor. Es objetivo, tiene una razón, sea física, sea de algún otro tipo. En este caso, pues yo creo que la distinción que se hace, sí, en cierta forma, de un nivel pues razonable en cuanto a qué podemos recordar y no los seres humanos en general. Te digo, no, yo lo sentí siempre que no fue tanto no es el adulto mayor, que obviamente ahí le podemos agregar también que claro, o sea, con el tiempo, y eso lo sabemos, el cerebro se va deteriorando, las funciones se van disminuyendo, etcétera. Pero yo creo que aquí la distinción era en general en cuanto a la memoria que podemos tener los seres humanos o no, y que no era, por ejemplo, a lo mejor decir, no, pues suena increíble que tú a lo mejor en las últimas 250 semanas hayas sido un elemento de seguridad, porque tú ya estabas grande. Bueno, o sea, es diferente. Es muy diferente, pero aquí no, o sea, aquí en realidad pues era una cuestión de la memoria, que te digo, yo creo que ni siquiera a lo mejor entraras o no en la etapa de adulto mayor, pues la memoria nos falla, y es algo que claro que puede servir como un argumento válido en cuanto, incluso si lo vemos por el lado médico, ¿verdad? O sea, el cerebro, pues... Degenerativo puede ser, ¿no? Exactamente. Pues bueno, este sentencia está muy interesante. Quienes quieran, que se las podemos compartir con todo el cariño. Quienes quieran comentar también, seguramente la magistrada va a responder estos comentarios. Y Liliana, muchas gracias por estar con nosotros y te deseo los mejores éxitos ahora en tu nuevo encargo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por recibirme aquí en este podcast tan relevante, tan querido por toda la comunidad. Te agradezco, es un honor estar aquí, y pues los invito también a que me sigan en mis redes sociales, @soy Liliana Hernández Herrera, y siempre contesto todos los mensajes que me mandan. Tal vez me tarda un poquito, pero siempre contesto. Creo que es como esta parte, y tú lo has de vivir aquí con el podcast, de tener esta interacción con la gente que está ahí en las redes. Y si quieren mandarme cualquier duda o comentar el caso, bienvenidos. Y nuevamente muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, y nos vemos en la próxima.